Muy buenas tardes, muchachas. Hoy, día 16 de junio, tendremos nuestra sesión virtual en esta sala, por medio de esta red virtual, en la que terminaremos de explicar las características de la Declaración de Helsinki, tratando de recuperar un poquito para contextualizar y saber en qué andamos. Recordemos que es la materia de bioética. La bioética es aquella ciencia que analiza, determina, opina sobre todas aquellas cuestiones en las que el ser humano manipula, por la razón que sea, en su caso va a ser la práctica médica, con la vida en general. Estamos concentrados en la vida humana por su perfil de profesionales de la salud, pero que la bioética, como lo hemos mencionado en todas las otras clases, abarca más allá, vida animal y vida vegetal. Entonces, hemos hablado de que este movimiento de la bioética se dio oficialmente, como lo conocemos, a partir de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, después de haber analizado todo lo que sucedía con la experimentación nazi, etcétera, que no fue la única cultura, ni sociedad, ni país que hacía investigación, pero bueno, fue a los que se les cargó la mano, de verdad sí se manchaban. A partir de ahí se dio el Código de Nuremberg, un primer documento en el que las naciones se obligaban a ciertas cosas, ya lo conocimos, ya lo revisamos. Después el segundo documento importante fue esta Declaración de Helsinki. Y bueno, ustedes ya hicieron una actividad, la clase pasada explicamos más o menos la mitad y vamos a terminar la explicación de lo que haga falta. Entonces, nos habíamos quedado en el punto número 16 sobre riesgos, costos y beneficios. Habíamos hablado ya de los principios generales. Vamos a modificar un poquito la manera de trabajar. Ya no va a ser artículo por artículo, sino por apartados. Entonces, bueno, de riesgos, costos y beneficios, habíamos dicho la vez pasada, hasta se dio un ejemplo que duró algo de rato, sobre cómo los laboratorios hacen investigación, ¿no? Tanto médica, humana, como animal y como vegetal. Dábamos el ejemplo de esas empresas que venden grano de maíz para la siembra con cierta resistencia, ¿no? Y fortaleza ante plagas, ante infecciones, ante hongos, ante hierba, herbicidas, etc., ¿no? El punto 17 y punto 18 habla de algo muy importante. Una cosa son los médicos y otra cosa son los investigadores, ¿sale? Hay personas obviamente que tienen los dos perfiles, pero sí se pueden diferenciar uno de otro, el médico del investigador. Cuando un médico participa en una investigación, tiene que ser bajo ciertos parámetros y criterios. Obviamente, ustedes lo saben, los médicos tienen el juramento de Hipócrates, en el que siempre ven por el bien del ser humano, independientemente de cualquier condición, de cualquier orientación, de cualquier nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Entonces, el artículo 17 y 18 habla de que se deben de ver los alcances y los beneficios y riesgos de la investigación. Está obligado el médico. Recordemos que esta declaración la firmó la Asociación Médica Mundial, ¿sí? Donde están congregados los principales y la mayor cantidad de médicos alrededor de todo el planeta. Entonces, esta declaración firmada por ellos dicen que asumen como responsabilidad que si se dan cuenta de que en una investigación hay más riesgos que posibles beneficios, ellos deben de dar un paso a un lado, ¿sale? Ok. Luego, el siguiente apartado es el de grupos y personas vulnerables. Es en los artículos 19 y 20. Y bueno, fíjense que ese es de los más importantes y de los más interesantes. Les voy a decir por qué. Regularmente, o se podría pensar o hasta esperar, que se elija para experimentar a personas que se dejen. Y me voy a explicar. No es tan sencillo que tú al hijo de una persona pudiente, poderosa, económicamente, políticamente, la invites a participar en un experimento, en una investigación en la que no hay seguridad de buenos resultados, ¿no?
¿Por qué? Porque cómo van a poner en riesgo y van a dejar vulnerable a esa persona. Entonces, ¿qué es fácil? Pues irse a lo mejor a una zona marginal de la ciudad, con gente de clase baja, que no tienen otra opción, ¿no? Y que a lo mejor, y que tal vez a lo mejor a cambio de un plato de sopa que no tienen en su vida diaria, permitan hacer ciertas experimentaciones. Entonces, habla de que hay que tener ética y de que hay que proteger a esos grupos, ¿sale? Ahora, el punto número 20 también es importante, porque habla de que si no hay de otra y se necesita hacer experimentación con algún grupo vulnerable, pues debería de tener beneficios a raíz de la investigación. Y me explico. Está muy cañón que en una persona de clase media para arriba existan enfermedades como la malaria, como el sarampión, como la poliomielitis. Ya son enfermedades que al parecer se han vencido, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor en cierta colonia alejadísima de tal ciudad, con niveles socioeconómicos muy, muy bajos, haya un brote de esa enfermedad, ¿sale? Ok, en ese sentido, ahí se hablaría de que se necesita investigar de nuevo ese tipo de enfermedades que se consideraban superadas, en ese grupo en específico. Ahí sí se justifica, ¿no? Lo que no se valdría es que a la gente que acepta cualquier cosa a lo mejor para que hagan con ella lo que se considera un proceso de investigación, se abuse de eso, ¿sale? Ahora, si algún laboratorio de los grandes, Bayer, todos esos grandes laboratorios, ¿no? Descubrieran la cura contra esa enfermedad, ¿no? Porque ya a lo mejor mutó y ya se hizo diferente y más. Entonces a lo mejor lo que podrían hacer en esa empresa, a lo que se refiere ese artículo 20, es que podrían ir de nuevo y decirle a esa comunidad, bueno, ustedes nos ayudaron, se prestaron para la experimentación con los riesgos que ello conlleva, entonces nosotros nos comprometemos con ustedes a brindarles ese medicamento gratuito, ¿no? Si son de aquí, si algún otro habitante de esta comunidad lo padece, si algún sujeto que fue parte del experimento o de la investigación recae, nosotros asumimos los gastos y les brindamos esa atención. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? Porque siempre existe la tentación de abusar de los que tienen a lo mejor menos para llegar a los objetivos de las investigaciones y pues eso no se vale. Luego, el siguiente apartado es el de requisitos científicos y protocolos de investigación. Y pues bueno, es sencillo de entender. Cualquier proceso de investigación médica, en este caso, debe de llevar obviamente un proceso de preparar la bibliografía, de entender el tema, de conocimiento de lo que se ha hecho en otros lugares, es donde entra muchísima investigación, ¿sale? Entonces, ¿por qué esa comunidad? ¿Por qué se va a empezar con estas dosis? ¿Qué es lo que se sabe de la aplicación de esas dosis en otro tipo de enfermedades, etcétera? Es lo que se llama, para los que hacen investigación, como revisión de literatura o estado del arte, ¿sí? ¿Hasta dónde vamos en la investigación? Volvamos a poner el ejemplo del COVID-19. En China ya había COVID desde el mes de diciembre, así a gran escala, ¿no? En México llegó hasta marzo, más o menos, ¿no? Bueno, no se tiene dato exacto, pero más o menos las cuentas dicen que llegó como por marzo, a principios de marzo. Entonces, sería un desperdicio, ya se imaginarán, que todos los grandes laboratorios chinos, alemanes, franceses, italianos, gringos, empezaran a investigar desde cero la enfermedad. O sea, a lo mejor los chinos, que fueron los primeros, ya han probado 20 químicos para tratar de neutralizar o de destruir ese virus, que si entra al organismo hace su desmadre, ¿no? Entonces, a lo mejor en Estados Unidos, 2 meses después empieza la investigación y se repiten los mismos procesos y se repiten los mismos químicos. ¿Para qué? ¿Sale? Entonces, yo tendría que revisar. Si quiero empezar a partir de ahorita, imagínense ya la cantidad de experimentos que se han hecho y de investigación sobre ese tema.
yo tendré que hacer una buena revisión de lo que se ha investigado hasta el momento para que a partir de ahí yo pueda seguir la línea de investigación, ¿sale? Es como aprovechar lo que ya se ha hecho, obviamente. Luego están los comités de ética de investigación. Ya tuvimos la materia de ética profesional, ¿sale? Y pudimos ver y reconocer, recordarán, que cada hospital debe de tener un comité de ética y que hay ciertos casos en los que si por ejemplo está en riesgo la vida de la madre al momento de dar a luz, pues tienen que decidir entre ellos qué es lo que se va a hacer, ¿no? Si se decide amputar la extremidad de algún sujeto por X razón, pues son decisiones que no se pueden tomar en el momento a menos de que esté en peligro la vida del mismo, porque tiene que haber un comité de ética. O sea, si se está de acuerdo en un aborto por razones médicas, no por decisión personal, de si es rescatable o no es rescatable el producto, o sea, todos los hospitales deben tener comités de ética. Obviamente hay comités de ética más amplios, que son los que participan, por ejemplo, cuando el gobierno quiere decidir si se aprueba el aborto, si se aprueba el consumo de la marihuana, si se aprueba la eutanasia, cosas así, ¿no? Entonces, obviamente, antes de que la investigación se realice, se tiene que enviar para que ese comité de ética dé su aprobación y su punto bueno. Ellos ahí van a decir, ¿sabes qué? Estás aprovechándote de este grupo vulnerable, de gente pobre, así que no te lo apruebo. Y obviamente los que integran ese comité, imagínense la cantidad de conocimientos que deben de tener. Deben de saber de leyes, deben de saber de reglamentos, deben de saber de ética profesional, deben de tener experiencia, deben de conocer lo que ha sucedido en otros países y de cómo se han atendido ese tipo de problemas. Entonces, ese comité de ética es importantísimo. Luego, la privacidad y confidencialidad. Obviamente, cuando son este tipo de cuestiones de salud, es importante cuidar la confidencialidad. Muchas de las veces, o las personas quieren cuidar su identidad, porque digo, no sería padre que todo el mundo pueda leer una revista que tenga mi nombre de que a lo mejor yo fui una persona que venció el VIH-Sida, ¿no? O que, imagínense la investigación de disfunción eréctil, o sea, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces la confidencialidad es importantísima. ¿Por qué? Porque hay personas que en su justo derecho dicen, yo participo, pero quiero que se cuide mi información personal. Entonces todo ello es posible y todo ello debe de cuidarse. Y por último, el consentimiento informado. Ya lo pudimos, bueno, no por último, continuamos con el conocimiento informado. Ustedes saben de que no cuenta si una persona aprueba un procedimiento de investigación sin conocerlo exhaustivamente y saber de qué va y de qué trata, ¿sale? Hay muchas cosas alrededor de un consentimiento informado. El punto importante del consentimiento informado que antes no se había considerado es el siguiente. Cuando no, a ver, y de hecho les voy a platicar una experiencia que me acaba de suceder. No es suficiente decirle a la persona con tu lenguaje técnico, científico, qué es lo que va a pasar. Se debe de tener la certeza y la seguridad de que la persona entendió lo que se le va a aplicar y cuál es el proceso en el que va a estar participando. Les decía de una experiencia personal, acabo de presentar unos avances en la tesis y esa fue una de las observaciones que me hizo una de las personas que me está ayudando a revisar el proyecto. Yo copié el objetivo de mi tesis y lo puse en ese consentimiento informado. Me salió de 3 páginas, ¿no? Digo cuál es su papel, cuál es su participación, que puede dejar de hacerlo sin ningún inconveniente, que no se le va a pagar por participar, pero tampoco se le va a cobrar y no va a tener costo para la persona, etc. Entonces, una de las revisoras me dijo, oye Julio, debes de considerar escribir tus objetivos de una manera diferente. Entonces, antes de que siguiera hablando, yo pensé, dije, bueno, pues lo copié y es claro. Entonces, cuando ya me explicó el perfil de las personas a las que yo les voy a hacer mi investigación, me dice, esa manera de redactar es muy técnica y probablemente ellos no entiendan exactamente de qué va la investigación. Ponla con tus palabras, ponla con palabras más sencillas para que la gente pueda decir, ok, voy a hacer esto para esto. Y fue una corrección que tuve que hacer. Entonces, es importantísimo saber que la persona sepa
en lo que se está metiendo, que les quede claro. Lo que se pide para este tipo de cosas, pues es siempre decirles, dímelo con tus palabras que te acabo de decir. Y si tú captas que la persona lo puede decir, pues adelante. Un punto en el que quiero hacer hincapié es en el número 31, ¿sale? Por eso se habla de que debemos de cuidar cuando el médico es investigador. Si hay una investigación y un paciente, un sujeto de experimentación, tiene a su médico le invita a entrar a esa investigación, resulta que a mitad del proceso lo quiere dejar por la razón que quiera y es válida, ¿sí? Aunque parezca tonto o aunque parezca irrelevante o aunque parezca una mala decisión para el investigador, si el participante dice basta, es basta. Puede suceder que por haberle dejado tirada la investigación que le llevó tiempo, que le llevó dinero, que no le está cobrando porque ese tipo de pruebas no se cobran regularmente, pues luego pueda afectar de manera negativa la relación de ese médico con su paciente. Por eso es muy importante cuidar ese binomio médico-paciente, ¿sale? Se sugiere que sea investigador-paciente o un médico que no esté en relación directa con el paciente. Lo habíamos mencionado la semana pasada, que muchas de las veces que muchos médicos cometen el error de, sin considerar las consecuencias, invitan a sus pacientes a que participen en ciertas investigaciones. Y bueno, si algo no resulta bien, después va a ser incómodo, imagínense, no estarme atendiendo. Y el médico pues no tiene la posibilidad de decir tan fácil, sabes que ya no te atiendo, porque puede incurrir hasta en problemas legales. ¿Sale? Bueno, respecto al uso del placebo, bueno, este tema del placebo es muy, muy interesante, ¿no? Recordemos que el placebo es la creencia como paciente de que algo te va a servir cuando no, o el desconocimiento de algo que algo en lo que se te está involucrando, de algo que tú no, me voy a explicar, ¿no? A lo mejor una empresa que se dedique una farmacéutica que se dedique a hacer productos para potenciar el desarrollo del músculo para los fisicoculturistas, esos productos de, ¿cómo se llama esa tienda? De GNC, ¿no? Entonces, quieren desarrollar un producto nuevo. Utilizan, seguramente conocen esos productos, utilizan por ejemplo L-carnitina, ¿no? Quieren hacer la prueba de qué tanto resulta la L-carnitina, tal porción de L-carnitina en hombres y en mujeres del mismo peso y más o menos de la misma complexión, ¿no? Del mismo trabajo físico. Entonces, a los dos les dan el mismo producto. Luego, se le quita a la mujer la mitad del producto para ver cuánto disminuye su rendimiento muscular, y luego al hombre, pero haciéndoles creer que están en igualdad de condiciones. Porque si tú le dices al paciente o le dices al sujeto de investigación, ¿sabes qué? Vas a seguir haciendo el mismo ejercicio, te voy a seguir monitoreando igual, pero te voy a dar menos producto, pues a lo mejor la persona se desanima o le echa más ganas para ponerse a mano, para tratar de equilibrar. O sea, ese es el asunto del placebo, ¿sale? Entonces, no se vale que le digas a alguien, te estoy dando algo, pero no te lo estoy dando de verdad, y a otros que sí se los des y le hagas el beneficio. Hay ciertas reglas, ¿sale? Entonces, cuando no hay una intervención probada, es posible un efecto placebo. O sea, que a lo mejor tú quieras curar la migraña con un nuevo químico y a otro le das la típica aspirina, ¿no? Entonces, cuidar mucho el uso del placebo porque es algo pues importante, interesante, y no se tiene que abusar de esa opción. Yo puedo decirles que en investigación médica el placebo se utiliza prácticamente en todas las investigaciones, pero
aunque sea un recurso posible, no hay que abusar de él. No hay que engañar ni hacer creer a los pacientes o a los sujetos de investigación ciertas cosas que no sean ciertas. ¿Sale? Bueno, el antepenúltimo es estipulaciones post-ensayo. Y pues bueno, ya que se terminó, ensayo se refiere a la investigación, ya que se terminó, se culminó, los resultados tienen que ser puestos al acceso de todos, incluidos y sobre todo a los participantes durante el proceso. El penúltimo punto es la descripción y publicación de la investigación y difusión de resultados. Es parecido al anterior, nada más que aquí se tiene que, bueno, el anterior más bien, quiero hacer una precisión, el anterior se refería a que se necesita confirmar cuáles son los beneficios de esa investigación y hacerla del conocimiento de los que participaron. En el último punto es la inscripción y publicación de los resultados. El último es eso, la inscripción y publicación. Aquí no se menciona que tiene que ser importante la parte de los créditos o de la patente, ¿sale? Ok. Una cosa es la patente y otra cosa es la publicación de la investigación. Se debe de publicar toda investigación médica científica, aunque el derecho de esa investigación, por ejemplo la producción del medicamento, sí esté determinado por leyes internacionales a cierto laboratorio o cierta empresa, pero la publicación debe de abrirse al público en general. Y por último, el punto de las intervenciones no probadas en la práctica clínica. Es cuando hay ciertas prácticas todavía no probadas, pero mientras se desarrolla una investigación y no se cause maleficio a los participantes y haya un beneficio, aunque no sea científicamente comprobado, se consideran como posibles en la práctica clínica. Entonces, eso es lo que tiene que ver con respecto a las intervenciones no probadas en la práctica clínica. Les decía que hay muchos procedimientos artesanales y mientras no haya un posicionamiento oficial por parte del universo médico, se consideran posibles, plausibles, mientras no desencadenen maleficio o que vayan en detrimento del usuario. Bueno, en la página de Classroom está la información de la actividad que hay que realizar hoy. Va a ser una actividad muy interesante que tiene que ver con el consentimiento informado, ¿sale? Ya lo verán, es un caso, pues, tal vez el más famoso de bioética. Es un caso que sucedió en Estados Unidos, en el estado de Alabama. En Classroom vienen las indicaciones de la actividad de hoy. Así que les invito a que pasen ahí. Y con esto estaríamos terminando la declaración de Helsinki como uno de los documentos importantes de bioética a nivel mundial. ¿Sale? Bueno, pues que tengan bonita tarde. Estamos ahí en comunicación por medio de WhatsApp. Ya lo saben, nos vemos a las 7 en la sala virtual de Zoom, cuyo enlace les voy a compartir en un rato más. Que estén muy bien, señoritas. Adelante a hacer su actividad, por favor.